Pues hoy continuamos en la segunda parte del sermón del pasado de cómo escuchar la voz de Dios. Y esto va conforme a la palabra, porque a medida que nos acrecentamos en el conocimiento de esta palabra, los oídos se van afinando más a Dios. Y habíamos estado hablando que leer la palabra es una manera continua de escuchar la voz de Dios. O sea que todos los días leemos la palabra y si la podemos leer más de una vez al día, todavía mejor. Porque es una manera continua de escuchar la voz de Dios, muy poderosa. Porque a medida que la vas leyendo, tu mente de Cristo, que está en ti, se forma la mente de Cristo en ti, a medida que avanzas en la lectura de la palabra de Dios. Pero hoy vamos a estar hablando de otras formas para escuchar, para oír la voz de Dios. Y la primera forma que vamos a estar hablando para escuchar la voz de Dios es a través de la alabanza y la adoración. Así que cuando cantamos del excelente carácter de Dios, de lo que Dios ha estado haciendo en nuestra vida, ocurre un fenómeno muy poderoso, porque cuando cantamos en adoración lo que Dios ha hecho en nuestra vida, estamos recordando a Dios las bendiciones que hemos estado recibiendo de parte de Él. Y por lo tanto, entramos en lo que se llama acción de gracias. Y cuando estamos en acción de gracias, por todo lo bueno que Él ha hecho, ¿qué es lo que va a suceder en nosotros? Viene un sentido de honra a nuestro Padre Celestial, que es una forma de agradecimiento en la forma que Él nos ha ayudado en nuestra vida. Y ese sentido de honra nos sitúa a nosotros en el lugar espiritual donde tenemos que estar. ¿Por qué? Porque estamos en la actitud correcta para sintonizar el oído a la voz de Dios. El Salmo 95, versículos 6 al 9, dice lo siguiente. No lo busque porque quiero leérselo para que usted lo marque ahí en su Biblia o lo tome nota. Acostúmbrese a traer lápiz, papel y libreta para tomar nota, porque eso la va a ayudar mucho siempre. Estoy hablando del Salmo 95, versículos 6 al 9. Mire lo que dice el salmista. Venid, el Salmo 95, versículo 6. Mira lo que dice. Venid, adoremos y postrémonos. Arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Y ese Hacedor es con letra mayúscula. Porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Fíjese que nos estamos ubicando en tiempo y espacio lo que Él es Dios y lo que somos nosotros. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masash, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. O sea que el salmista está narrando claramente que necesitamos tener una sana reverencia a Dios. Ahí lo está diciendo. Y número 2, no menos importante, nos está diciendo que no dudemos de su bondad y provisión del Señor, como lo hicieron en Meriba y en Masash. Para poder entender esto, vamos a tener que mirar hacia atrás a Éxodo 17, del 1 al 7, y vamos a buscarlo. Ahora sí quiero que busque Éxodo 17, del 1 al 7, para que vea qué es lo que el salmista le está diciendo aquí. Nos está queriendo decir a nosotros en referencia a cómo escuchar la voz de Dios. Éxodo 17, dele para atrás. 17. Este es el que habla del agua de la peña. La parte del relato bíblico que agua de la peña, habla del agua de la peña. Aquellos que no están sintonizando, usted está sintonizando la iglesia La Voz del Espíritu Santo, ubicado en la calle Carazo 146, en el pueblo de Guaynabo, Puerto Rico. Y hoy estamos hablando de cómo escuchar la voz del Señor. Este relato es interesantísimo.
Porque en Éxodo 17, del 1 al 7, nos da una idea clara de lo que está diciendo el salmista en el Salmo 95, el versículo del 6 al 9 que acabamos de leer. Dice, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por su jornada, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidín, y no había agua para que el pueblo bebiese. Está difícil eso, ¿eh? Altercó el pueblo con Moisés, o sea, peleó con Moisés, y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? O sea, el pueblo se levantó como en una queja, como una exigencia. Así que el versículo 3 sigue diciendo, así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, estoy en el versículo 4, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río. He aquí yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Oreb. Y eso es algo que siempre me dice, he aquí yo estaré delante de ti, camina adelante. Y apropiese en fe de esto, porque esto es importantísimo. Uno tiene que a veces tomar decisiones bien duras en la vida y van contra el intelecto y van contra las emociones y van contra 20 cosas, pero él dice, yo voy adelante. Cuando él te dice yo voy adelante es porque yo estoy en lo que estás haciendo, aunque a ti no te parezca lógico, aunque no sea sensato para ti, para mí sí lo es porque yo soy Dios. Amén. Agárrese de esa palabra. Dice, he aquí yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Oreb, y golpearás la peña y saldrá de ella agua y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y el 7 dice, y llamó el nombre de aquel lugar Masach y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová diciendo, ¿esta es pues Jehová entre nosotros o no? O sea, Moisés después le dijo, ¿está Jehová entre nosotros o no está? ¿Por qué? Porque era un pueblo que tenía que ver para creer. Mientras tanto estaban en rencilla y en duda. Y eso le imposibilitaba al pueblo a escuchar la voz. ¿Por qué Dios lo llevó al sitio donde no había agua? Es una pregunta que usted cuando lee el relato dice, pero ¿cuál es el propósito entonces de llevar a esta gente donde no había agua? Y usted es lógico que pensar esta pregunta y hacérsela. Lo primero que le voy a decir es que los llevó ahí porque Dios los ama. Dice, ven acá, pero entonces dejarlos sin agua es porque Dios los ama. No. Es para que empieces a darte cuenta del amor que Dios tiene para tu vida cuando Él te conoce a ti y quiere que tú mismo te conozcas lo que hay dentro de ti. Los cangrejos y los alacranes que hay dentro de ti. ¿Por qué? Porque lo vas a enfrentar a una verdad donde entonces tú tienes que tener fe. Y si lo que te das cuenta es que Él está probando llevarlos ahí para que ellos mismos se den cuenta de la falta de fe que tienen, que se llama incredulidad en sus corazones. Y para que se dieran cuenta que no eran fieles a Dios porque habían dudado de Dios. Por eso los llevó ahí. Para que ellos mismos se dieran cuenta que por falta de fe, ellos tenían que confrontar su propia verdad ante la adversidad para que entonces vieran el amor de Cristo al llevarlo a ese sitio carente de agua, para que ellos entonces tuvieran que decir, ven acá, pero si Dios me trajo aquí, ¿por qué no pudieron decir, Señor, si tú me traes aquí, porque algo bueno tú vas a hacer? Si yo estoy pasando por esta prueba, porque algo bueno voy a sacar de esta prueba. Pero sin embargo, no, se quejaron. ¿Por qué? Porque no miraron hasta donde llegan sus ojos. No tenían sus oídos ni sus ojos espirituales abiertos, sino tenían en sentido humanístico, intelectual, diabólico, carnal,
para solamente mirar hasta donde llegan sus ojos. Y eso es lo que sucede con la iglesia hoy. Por eso a veces la iglesia no tiene el poder que tiene que tener, porque no tiene la fe para creer. Entonces tiene fe para criticar al hermano, tiene fe para hablar de aquel, tiene fe para hablar de aquella, pero no tiene fe para darle rodillas para que aquel cambie. Entonces nos convertimos expertos en la crítica y en mirar lo que no tenemos que mirar, pero no nos ponemos expertos en meternos con Dios para que Dios transforme a la gente. Por eso los llevó allí. Por eso los llevó a donde no había agua. Para enseñarles que Él es Dios de toda creación y que nos ama tanto, que nos confronta de esa manera para que nosotros mismos nos demos cuenta cuán equivocados estamos. Porque Él es Dios de toda creación. Y todo lo imposible lo puede hacer posible. Y para Él no hay nada que Él no pueda hacer. Pero si no nos confronta de esa manera, donde no hay agua, entonces el pueblo no se iba a dar cuenta cuán alejado estaba de Dios. Y era un pueblo judío que amaba al Señor. Que habían visto señales, milagros, prodigios. Habían visto el mar abrirse. Habían visto cómo Faraón se cerró el mar y los carros fueron destruidos con todo y caballo. Habían recibido maná del cielo, una columna de fuego por la noche, que no solamente los calentaba, sino que les daba guianza. O sea, es un pueblo que estaba acostumbrado a ver milagros. ¿Cómo es posible que ante esa situación de no haber agua, ellos se rebelan de esa manera contra Dios? Como si Dios no fuera el que nos ama entrañablemente. Como si Dios no fuera nuestro creador. Como si Dios no nos sustentara de todo lo que tenemos que necesitar. Pero si Él no los lleva a ese sitio donde ellos se ven frente a una pared, donde tienen que mirar hacia arriba y entonces cuestionarse qué es lo que yo estoy haciendo mal para corregir, entonces no se dan cuenta que realmente eran incrédulos y que no eran fieles a Dios. La infidelidad y la incredulidad son factores que hacen que tus oídos no puedan ser destapados a la voz de Dios. ¿Y por qué son tan fáciles ser infiel? Porque usamos el intelecto para resolver las cosas en lugar de preguntarle qué tú quieres que yo haga con esto. Y esa es la clave. No, porque yo sé que esto se hace así, no. ¿Es esto lo que tú quieres que yo haga? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga, Señor? Y ahí entonces entras en la fidelidad. Y esa fidelidad muestra que tú tienes fe para creerle porque le estás preguntando qué es lo que quieres hacer. El versículo 2 es interesante porque te dice, y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? O sea, que en el desierto es donde se te hace Dios a ti revelar la verdadera personalidad almática de lo que tú estás constituido. Si tú estás constituido almáticamente en una fe certera, cimentado en la cruz del Calvario, tú estás sólido para enfrentar cualquier reto que venga de frente. Y el reto que venga de frente te va a hacer cada día más fuerte. Y no importa los retratos que tú veas, y no importa lo que tú escuches, y no importa lo que tú leas, y no importa lo que te escriban por el teléfono, y no importa lo que te digan. Tú has creído un Dios que los imposibles los hace posibles. Y eso te va a dar un sostén fuerte para mantenerte firme. Porque el desierto te va a revelar a ti lo que Dios puede hacer por ti. Pero es en el desierto. Es cuando nadie puede hacer nada que Él viene y mete la mano en favor tuyo. Es ahí. Y Él no llega antes ni después, sino en el tiempo correcto, porque el dueño del tiempo se llama Dios. Y nosotros tenemos que entender que cuando esta gente criticaron al varón de Dios, cuando estaban criticando a Moisés, lo que hacían era criticar a Dios. Porque, ¿qué hacía Moisés? Hacer lo que Dios le decía. ¿Qué hablaba Moisés? Hablar lo que Dios le decía. ¿Qué poder tenía Moisés? Ninguno, el que Dios le daba para hacer las cosas que Dios le mandaba. Entonces, cuando lo criticaban,
no se hacían, no se daban cuenta que lo que estaban haciendo era tapando más sus oídos y dándole lugar al enemigo para que tomara lugar en su vida. Por eso esa generación no pudo entrar a la tierra prometida. ¿Se va dando cuenta? El versículo 3 es interesante también porque te está diciendo, así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir a Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? O sea, usted ve ahí que seguían tan incrédulos y con tan poca fidelidad que persistían todavía en la lógica de que Dios lo llevaba allí a matar a sus hijos y a ellos. ¿Qué nos quiere decir esto? Que estaban en la tentación por la falta de fe y hasta la incredulidad, hasta lo más sumo metido ellos. O sea, ellos habían creído su propia mentira hasta el final. No podían tener fe como abrió el mar. No podían tener fe como recibieron el maná. ¿Cómo no ha de producir agua de una peña? O sea, usted se da cuenta que el enemigo lo engaña y engaña a la gente con la mentira, porque al tener los oídos tapados a la voz de Dios, quien habla a usted proviene de tres voces que no es la de Dios. Puede ser usted mismo en su espíritu, puede ser la lógica del intelecto o pueden ser las tinieblas. Y la cuarta voz, que es la voz de Dios, estará destapada y es más sensible cuando usted tiene la mente de Cristo, como hablábamos al principio del culto con Jeremy que lo trajo, o leyendo la palabra y orando y ayunando. Es importante. Este sábado estuvimos hablando de eso detenidamente 3 horas. ¿Para qué? Para que entendiéramos lo importante que es ser guiado por la palabra de Dios. No es juego, hermano. Es serio. Y hablábamos porque el espíritu de apostasía está como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Por qué lo está haciendo? Porque está en los últimos aleteos finales para que la iglesia sea levantada y él está haciendo todo lo posible por confundir la gente, retrasar la gente, distraer la gente, decirle no tengo tiempo, tengo mucho trabajo, no puedo hoy, puedo mañana, porque él sabe que lo que le queda es un aleteo final para ser derrotado. Y él puede acaparar la iglesia que le preste oído a decir no puedo por esto, aquello, lo otro, y hay una justificación y puede haber 500. Y él aprovecha esa oportunidad para arrebatar tu bendición. ¿Cuál es la bendición? Que te coja haciendo algo que no esté en el agrado de Dios y estés caminando equivocadamente. Y pierdas la bendición que Dios tiene para tu vida. El versículo 4 dice, entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? Me imagino que estaré desesperado. De aquí a un poco me van a apedrear, me apedrearán. O sea, que le va a entrar a pedrazo limpio. Líderes que están aquí. ¿Qué hizo Moisés cuando se vio esa encerruna de que casi le iban a apedrear? Sencillo. No fue uno por uno. No fue a llamarlo. No fue a buscarlo. Se fue de rodillas, Señor, dame la solución. Porque Él es el único que la puede dar. Tú no haces nada. Aquel que tenga los oídos destapados a la voz del Espíritu de Dios, hablándole. ¿Por qué? Porque lo que hace es que se ponen peor. Alimentas la rebelión, alimentas la enemistad y se pone frente a ti y hasta te falta el respeto a ti. Escucha, líder, futuro pastor, evangelista, maestro, profeta. La clave es irse de rodillas. Pueblo de Dios en general, irnos de rodillas por nuestros hermanos. No es sonarle, decirle, puedes hablarle algo sensato que Dios te pueda dar, pero acuérdate, no te va a escuchar. Va a persistir en su idea errónea. Y usted me va a preguntar, ¿y por qué? Porque no quiere ser confrontado con esto. No quiere ser confrontado con la palabra. ¿Y por qué no quiere ser confrontado con la palabra? Porque la palabra le va a destapar los oídos al Espíritu de Dios y ellos, lo que está operando, no quiere que se haga. Por eso es resistente. Y usted lo ve aquí. ¿Qué hizo Moisés en el versículo 4? Él consultó a Dios. La respuesta está en el versículo 5 y 6. Vamos a leer el versículo 5 y 6. Dice, y Jehová dijo a Moisés,
pasa delante del pueblo y toma contigo a los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río. Fíjese que toma la vara con la que golpeó el río, que es con la misma vara que va a darle a la roca. El versículo 6 dice, he aquí yo estaré delante de ti sobre la peña de Oreb y golpearás la peña y saldrán de ella agua y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Quiere decir que la roca que le va a dar agua es tipología de Cristo. Y es lo que tenemos que ver. Esa roca es tipología de Cristo. Quiere decir, ¿y por qué es tipología de Cristo? Porque cuando la roca es herida, refleja a Cristo cuando fue herido en la cruz del Calvario. Por eso es tipología de Cristo. Por eso la roca suple agua. Y el agua que brotaba era el Espíritu Santo, que es la simbología envuelta aquí. Porque es la ejecución que de esa agua, de esa roca sale agua. Y esos ríos de agua viva que corren por nosotros es el Espíritu Santo. Fíjese lo interesante. ¿Qué pasó cuando Jesús, estando en la cruz del Calvario, le metieron la lanza? ¿Qué salió del estómago de Jesús? Agua y sangre de su costado. Ese costado rompió el estómago y salió automáticamente agua y sangre. Así que es una simbología interesante lo que ocurre aquí en el versículo 6. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos anticipadamente y posteriormente y anteriormente la historia, vemos que todo es un hilo de Génesis y Apocalipsis que está resumido en lo que es la cruz del Calvario. Y no falla, no se equivoca, porque esto es tipología de Cristo y tipología del Espíritu Santo. Cuando el agua brota, el Espíritu Santo es esa agua. Cuando las aguas estaban desordenadas y se ordenaron, ¿quién usted cree que las ordenó? El Espíritu Santo. Cristo, Dios, pero el Espíritu Santo es el verbo que ejecuta sobre todas las fases de las aguas. Y no es fase, es faz de agua. Es verdad, es en singular. Es faz de agua. Así está la traducción. Es importante que el agua, que es el Espíritu Santo, no estuvo disponible hasta que Cristo fue herido en la cruz del Calvario. Porque el agua es la que nos sustenta a nosotros, que es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y la sangre de Cristo es la que nos limpia del pecado. Ambas cosas son importantes, pero para que el agua te pueda sustentar y los ríos de agua viva puedan correr, tienes que ser limpiado por la sangre de Jesús que se derramó en la cruz del Calvario. ¿Ah? ¿Me van cogiendo? Y ese es el hilo importante. Por lo tanto, la cruz muestra la fe y el Espíritu Santo constituye la base del cristianismo. Es importantísimo esto. Fíjate el versículo 7 de lo que nos está diciendo. Y llamó el nombre de aquel lugar Masach y Meriba por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Masach se define como disputa, rencilla, pelea, y Meriba es contienda. Ambas cosas son las que ocurren dentro del pueblo de Dios cuando no miran a la cruz del Calvario. Cuando tú y yo miramos el sacrificio de Jesús y valoramos lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, ni Masach ni Meriba tienen lugar en nuestra vida. No hay lugar para ello. En arroz y habichuela, hermano, la roca herida que hizo brotar el río de agua no se realizó por la justicia de Dios, hermano, y menos por la santidad del pueblo, sino se hizo por la gracia de Dios en nuestras vidas. Tú y yo fuimos llamados por la gracia y la misericordia.
fuimos llamados a Él. Por lo tanto, deudores somos de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Porque de otra manera no hubiera sido. Por lo tanto, hay que tener, para escuchar la voz de Dios, hay que tener una reverencia por Dios. De lo contrario, vamos a traer duda de la bondad de Dios y esto es contra la fe. Cuando tú y yo no tenemos reverencia al Señor, yo veo a veces hermanos que entran hablando de 20 cosas aquí y no hay reverencia al altar al Señor. Veo como una llamada puede ser tan importante que dejan un círculo de oración por contestar la llamada. Yo le digo, Señor, perdónalo porque no saben lo que hacen. Porque usted está en comunión con Dios, usted no está hablando con cualquiera. Usted no está hablando con Chicho el Cojo y lo la puñala, usted está hablando con nuestro Creador. Mire, a veces yo estoy en conversación con él y él sabe que tengo un dolor de ir al baño, pero yo digo, aguántame este dolor para terminar la conversación contigo. Y le pido permiso para ir. ¿Por qué? Porque eso es reverencia, honra a quien honra y honor merece. Y usted dirá, ¿esto es una tontería? No, no es una tontería. Es reverencia, honra y honor a quien honor merece. Y tenemos que ser así. ¿Por qué? Porque si no nos cultivamos y no nos educamos en el mover de Dios, entonces vamos a ser maleducados. ¿Puede usted hablar con una persona maleducada? Que empiece a hablar contigo y tú, mira, pero ven acá y la persona siga caminando. No, porque, y la persona siga caminando. No, pero, puede Dios, pero Dios me escucha donde quiera que, no, es que Dios quiere toda la atención. Dios quiere que tú estés con todo tu sentido puesto ahí. Dios quiere que cuando esté hablando contigo, tú lo estés escuchando en alma, vida y corazón y espíritu. Porque es necesario para que el oído esté afinado. Muy necesario. Otro punto importante es exaltar a Dios en medio de la prueba. ¿Y qué difícil es esto? ¿Qué va a producir esto cuando exaltamos a Dios en medio de la prueba? Que reprogramamos nuestra mente y aprendemos a reconocer que Él es la fuente de todo. Cuando nosotros exaltamos a Cristo en medio de la adversidad, hermano, en medio de todo lo que está pasando, nosotros estamos reconociéndole a Él que Él es la fuente de todo poder para resolver nuestros problemas. No le estamos diciendo, es que este problema es más grande, es que yo no puedo con esto, es que esto no me deja dormir, es que yo no puedo vivir, y qué voy a hacer mañana, y mañana es el término que me van a quitar la casa o el edificio por el crimen, y qué yo voy a hacer. Y ya me demandaron allá y me demandó el otro, y todo el mundo me dice, pero ¿tú sabes qué? La última palabra la tiene Dios. ¿De quién le estoy hablando? Estoy hablando de mí. No estoy hablando de nadie. Si usted tiene ese retrato, pues úselo. Y mire qué preocupado estoy. No me quita el sueño. No me quita el sueño. Porque yo le creo a Dios. Y como sé que lo he hecho bien y sé que tengo la razón, pues yo sé que Dios me va a validar. No porque yo sea más bonito, no porque yo sea el pastor, es porque he hecho bien las cosas. Eso es todo. Entonces el enemigo trata de buscar gente por el lado que me diga lo contrario, para desesperarme, para sacarme y decir, no. ¿Sabes qué? Ni quiero hablar de eso porque ni me preocupa. Vamos a hablar de las cosas de Dios que así me interesa. No, pues para eso no, yo no quiero. Ok, bueno, vamos a hablar de eso. Porque yo sé que lo está enviando el diablo para preocuparme. No le puedo hacer caso. Le estoy dando un ejemplo real para que usted tenga esa vivencia. ¿Por qué? Porque usted tendrá algo similares o a lo mejor hasta peores, no lo sé. Pero Dios lo sabe. Segundo principio importante. Dios nos habla a nosotros a través de las circunstancias. Los detalles de nuestra vida diaria. Vamos a ver cada detalle de nuestra vida diaria para entonces oír su voz en cada detalle de nuestra vida diaria. Y esto es importante que lo apliquemos. A veces perdemos empleo, tenemos conflictos o desafíos. Pensamos una cosa y nos sale otra, es porque quizás Dios nos está enseñando algo y no lo entendemos. ¿Por qué salió de esta manera? Es que tú quieres que yo aprenda algo que no sé. Es que hay algo que yo no entiendo. Es que hay algo que yo no he visto. Y tenemos que aprender y ahí Dios nos va enseñando. Y Dios no nos enseña con la lógica, Dios nos enseña con su poder y gracia y misericordia.
donde todo lo que es imposible lo vuelve posible, porque así es que hay que aprender. Mire, una de las veces que me invitaron a Panamá, me llevaron a la iglesia de los judíos. Yo se lo expliqué a algunos de ustedes. Y yo le digo, pero Señor, yo no me preparé para esto, yo preparé para esta iglesia, pero el Señor me llevó a la iglesia de los judíos. Y eso fue como un reto, como un challenge. Y yo, pero Señor, ¿cuál es el objeto? ¿Cuál es el sentido de tú traerme aquí para ahora? Apenas 10 segundos terminar la predicación, tengo otra en otro sitio y otra en otro sitio, de 10 en 10. ¿Cuál es el propósito? Y el propósito es que uno aprenda a que Dios es el que hace la agenda y que nosotros somos las trompetas de Él. Yo le prediqué a esa gente más que con la Biblia, apenas, y en mi testimonio. Y se convirtieron 300 y pico de personas de un fuetazo. Porque Él es el que tiene la agenda. Yo abrí solamente una palabra en Apocalipsis. Nada, el resto fue testimonio. Nos enseña que Dios tiene los detalles de nuestra vida para acomodar sus planes y propósitos de Él en nuestra vida, cuando somos guiados por Él. Y es un aprendizaje. Dice, pero no estoy preparado. Pues cuando digas que no estás preparado y el Espíritu Santo es el que te diga, es cuando mejor estás preparado. Porque no dependes de aquí nada, sino de Él. Una sola palabra de Apocalipsis y el resto testimonio. 300 y pico personas de un fuetazo a Cristo. Y estoy hablando de gente intelectual, judía, que conocen la palabra, pero no conocían a Jesús. ¿Quién hace eso? Dios lo hace, hermano. Y así es para todo en la vida de nosotros. Todo. ¿Vas a hacer algo? Ponlo en las manos de Dios. Vas a la colecturista llena, Señor, ¿cuándo voy? Vete en 1 hora y vas allí y consigues menos de la mitad de la fila. Y haces las cosas. O sea que Dios tiene todo planificado si nosotros decidimos ponerlo en las manos de Él. Ahí es que está la diferencia. Tercer principio para escuchar la voz de Dios. Consejos rectos o correctos. Esto solamente puede ocurrir en nosotros cuando rendimos cuenta u obedecemos a Dios. Si rendimos cuenta, estamos obedeciendo a Dios. Tiene que haber fe para obedecer a Dios. Míralo en Hebreos 10. Vamos a leer Hebreos 10, versículos 24 al 25. Búsquese Hebreos ahí. Hebreos 10, 24 al 25. Hebreos 10, dije 24 al 25, ¿verdad? Dice ahí, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras. Esto es para mantenernos firmes en la fe. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. O sea, esto está hablando del regreso de Dios, que precisamente cuando está el espíritu de apostasía que quiere impedir que la iglesia se llegue a congregar y que estén unificados, esta es la palabra exactamente para mantenernos firmes en la profesión de fe. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, no exaltándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. El día se acerca, el día del arrebatamiento. O sea que nos está diciendo que si sigámonos en el amor de Cristo, unificándonos en la verdadera fe que es en la cruz del Calvario, para que seamos fortificados, fortalecidos y unificados en el amor de Cristo, que es el perfecto amor que echa fuera todo temor. Y el versículo 25 nos habla de mantenernos como carbones encendidos en el altar de Dios, que unifica al pueblo de Dios en la firme esperanza del levantamiento de la iglesia. Eso
nos mantiene unidos como un pueblo, ayudándonos firmemente los unos con los otros, para que el propósito de Dios se pueda cumplir a cabalidad en cada uno de nosotros. Fíjate que Proverbios capítulo 1, versículo 5 te lo dice de esta manera. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. ¿Dónde lo va a adquirir? ¿Dónde va a estar aumentando el sabio su sabiduría? En la palabra de Dios, en la iglesia. ¿Por qué? Porque ahí es la guianza en lo que la palabra nos va a decir, lo que tenemos que hacer en todo momento. En esta palabra están las respuestas a todo lo que tenemos que hacer. Pero si no la estudiamos, si no la leemos, si no la discutimos, ¿cómo nos vamos a guiar? Es imposible. Es imposible que yo por una computadora te enseñe cómo guiar si no te llevo a la práctica el terreno de juego. Las pruebas son el terreno de juego, pero la teoría te la tengo que explicar aquí. Y después cuando voy allá a la práctica, es que vas a poner en práctica lo que en teoría aprendiste. Pero si no te aprendes la teoría, en la práctica te vas a colgar y vas a pelear como Meriba y vas a estar como Masash. Y no vas a poder escuchar la voz de Dios. Y es importante que entendamos esto para escuchar la voz de Dios. El cuarto principio es, y este es interesantísimo, mediante su conciencia. Vas a escuchar la voz a través de la conciencia. La conciencia fue dada por Dios para protegernos de las conductas incorrectas. Fíjate que la conciencia es importante en nosotros. ¿Por qué? Porque en la conciencia está en nuestra alma. Y en nuestra alma es donde nosotros tenemos la recepción para escuchar el Espíritu Santo, para poderlo interpretar. Y eso está en el cerebro de nosotros. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos una conciencia limpia y nos protegemos de las conductas incorrectas porque hemos conocido esta palabra, esto te permite que tu conciencia pueda discernir entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo mejor. Porque no solamente es entre el bien y el mal, sino entre lo bueno y lo mejor. Porque hay cosas que te parecen buenas, pero no es lo mejor. Pero Él te va a decir, esto es lo mejor, no es lo bueno, es lo mejor. Para guiarte. Por lo tanto, te permite que el Espíritu Santo te abra la conciencia y cuando te abra la conciencia tienes en paz en lo que decidimos. Y vives en paz. Porque tu conciencia está tranquila, porque está siendo guiada por el Espíritu de Dios. Y eso te permite a ti escuchar la voz de Dios. Ahora, hay tres cosas fundamentales que tenemos que visualizar aquí para que la conciencia esté limpia y pueda ser usada por Dios. Tienes que tener en la normativa de tu vida la palabra de Dios. Eso es número uno. Importantísimo. Tenemos que tener la normativa de la palabra de Dios como un estilo y forma de pensar y de actuar. De manera que lo que hemos hecho, actuado, pensado y decidido está dentro de la normativa de Dios y nuestra conciencia está tranquila. Muy importante. ¿Por qué? Porque vendrán muchas cosas adversas que pueden ser antagónicas a lo que el mundo quiera decir y hablar, y el vecino y la familia. Pero tú tienes paz contigo, con tu Creador, porque tu normativa, tu decisión conscientemente ha sido lo que Dios te ha dicho que tienes que hacer. Y eso te va a dar paz a tu vida. Segunda parte importante. Hay que rendir totalmente la voluntad al Espíritu de Dios. No es como a mí me gustaría, no es como se ve más bonito, no es como a aquel le gustaría que yo me viera, como el mundo diga, no. Es como el Señor quiere, como el Señor diga. Y importarte más lo que diga Dios que lo que diga el mundo de lo que tú haces. Por lo tanto, eso es bien importante porque una conciencia que funciona en la capacidad de rendirse totalmente en la voluntad de Cristo le permite a Dios entrar a tu vida y ser escuchado. Y tercero y no menos importante es confesar arrepentimiento de cualquier pecado.
y no albergar rencilla, ni meriva, ni masaje. No, porque yo tengo razón y se tiene que hacer como yo digo porque yo tengo la razón. Si Jesús hubiera dicho, tú y yo no fuéramos sido redimidos. Porque la razón no la teníamos nosotros, sino Él. Pero por su amor y misericordia lo hizo. Entonces deja de pensar de esa manera. No se trata de quien tenga razón. Se trata de tú cumplir lo que Dios quiere que tú hagas. Es importante. Es muy importante. Aquí la palabra de Dios es la que nos limpia para que nuestra conciencia pueda escuchar la voz de Dios. Si no, nuestra conciencia no va a escuchar la voz de Dios, hermano. Quinto principio es mediante un espíritu expectante de algo nuevo. O sea, tenemos que tener la expectativa de que en medio de la prueba, de que en medio de la situación, de que en medio de la angustia, de que en medio del dolor, Dios va a hacer algo nuevo. No sé lo que va a hacer. Tú sabes el problema que tengo. Tú sabes que yo no lo puedo solucionar. Pero tú, Dios, al que yo le sirvo, harás algo nuevo. Las cosas pueden estar malas. Los negocios pueden empeorar. Los clientes no pueden pagar. Pero yo tengo que pagar una serie de cosas. Yo tengo la expectativa de que tú lo vas a hacer, Señor. ¿Por qué? Porque tú eres el dueño del oro y la plata. Tú eres el dueño de los imposibles. Los posibles los hago yo. Los imposibles los haces tú. Yo te sirvo a ti. Por lo tanto, yo, como hijo de Dios que soy, derivo esa responsabilidad de los imposibles al que hace los imposibles, que se llama Dios. Y descanso en paz. Por eso Él dice en su palabra, ligera es mi carga, fácil mi yugo. Venid los cansados y trabajados a mí, que yo os haré descansar. Os haré descansar quiere decir que tú hiciste la parte tuya, espera que Él haga la otra parte. Y confía en fe. No empieces a rencillar como Meriba y Masache. Tranquilo, tranquilo, que Él hará y servirá, porque Dios cumplirá su palabra en ti. Y tú empiezas a decir, no, pero es que yo hice aquello, lo otro. Tú sabes que todos tus pecados han sido perdonados. Ya Él no tiene ninguna culpa en ti, como hablábamos ayer. Él te ve a ti como un producto terminado. Él no te ve como que cometiste ese pecado ayer y por eso te voy a condenar y no te voy a resolver el problema de mañana. No. Tú te arrepentiste. Dios te levanta y te ve como un producto terminado. Porque ¿sabes qué? En la cruz del Calvario empezó el producto y terminó en la victoria. Y la cruz del Calvario es lo que tú vives en tu vida. Oh, dale un aplauso al Señor si se lo vas a dar. La gloria y la honra es para Él. Quiere decir que no importa. Nos arrepentimos, nos levantamos y Dios nos reestructura nuevo. Lo importante es que hagamos lo que Él quiere que hagamos. Eso es lo importante. Esa expectativa de algo nuevo tiene que tener en nosotros vigencia porque tenemos la mente de Cristo. Y eso se va a cultivar cuando oramos, cuando leemos la palabra. Cuando se abren entonces nuestros sentidos espirituales, vemos que todo cambia. Y vemos la posibilidad de lo nuevo que va a suceder. Mire, cuando sucede algo y nos sentimos angustiados y nos sentimos inquietos, váyase de rodillas, no importa que esté en el banco, no importa que esté el tipo que está midiendo lo del crimen para sacarte más chavo, no importa quién esté, te váyase de rodillas en el sitio. Yo, Señor, yo te creo a ti. Estos Zambalá y estos Tobías, Gesén y el árabe, todos tú los vas a quitar. Y tú harás lo que tienes que hacer, Señor, porque tú sabes que yo vivo en tu verdad y por tu verdad moriré y tú me sustentas. Y usted se mantiene firme ahí, no importa qué. Y cuando usted mantiene esa firmeza, no entra en Meriba ni en Masaje, Dios hace la obra en usted. Y cuanto más se levantan los Tobías, los Zambalá, Gesén y el árabe y todo el mundo, tú dices, es que Dios está hablándome. Dios me está hablando. Porque estoy seguro de que estoy en el camino correcto. ¿Y por qué? Porque se han levantado los Zambalá y los Tobías. Y eso te da a ti la seguridad de que tú estás firme. Y se levanta el vecino y te dice, mira, que es que con esto, tú sabes, esta gente tiene el poder de la justicia, tú sabes. Y esta gente puede venir y, ajá, sí, de verdad. ¿Y tú crees eso? Pues tú sabes qué, yo creo que un Dios más grande que eso. Ya no me vuelva a decir más el disparate, ¿ves? Porque ahora soy un religioso. A mí me importa un bledo lo que él crea.
A mí me importa lo que dice Dios. ¿Estamos aquí, pueblo? ¿Por qué? Porque tenemos que ser probados. Tenemos que ser probados. Aquí no hay nada más lindo. Todos tenemos que ser probados. Y si nos colgamos la prueba, pues nos la vuelven a pasar. Hay que pasarla de una vez. Y puede ser más larga o más corta, depende de cuánto tú le estés creyendo a Él. Así que le estoy hablando de nadie sino de mí, para que usted se retrate en eso. Y esté tranquilo. Esté tranquilo. Así que cuando vengan estas situaciones, como me han venido, nos arrodillamos, oramos y nos levantamos nuevos. ¿Sí? Porque no es por vista, no es por cinta métrica, no es por título, es por fe. Y entonces le tenemos que decir al Señor, como yo le pregunto, y Señor, ¿y qué tú me quieres mostrar a mí con esto? Porque cuando esto viene es para yo crecer. Cuando esto está sucediendo es para que yo pueda engrandecer tu nombre. Cuando esto está sucediendo es para que tú me muestres algo que sencillamente lo tengo que aprender, porque no lo sé todo. Y soy imperfecto, así que tengo que crecer. Explícame, muéstrame, enséñame. Y Él me lleva a su palabra. ¿Y qué va a pasar? Que cuando estamos en medio de estas situaciones así, el oído se afina más a la voz de Dios. ¿Por qué? Porque estamos aplicando todos los sentidos en medio de la adversidad y estamos bien pendientes. No estamos pendientes de otra cosa más que a eso que Él nos quiere decir, porque queremos una solución. Entonces, eso nos enseña a que tenemos que caminar en ese sentido auditivo de una expectativa de algo nuevo en medio de las circunstancias adversas que se están moviendo. Eso te afina el oído. Porque pones toda la atención con urgente necesidad de escuchar la voz de Dios. Pero en medio de la adversidad, tú te arrodillas. No importa quien esté o quien no esté, si estás solo, si estás acompañado, si te están pasando por el lado, si hay un grupo de gente que por todos los lados pasando, no me importa qué. Estés vestido como estés vestido, ¿y qué? Y ser doctor, ¿y qué? Me importa un pepino, a mí me importa lo que diga mi Dios. A Él sea toda la gloria, la majestad, el imperio y la alabanza. ¿Qué tenemos si no tenemos a Él? ¿Qué tú tienes si no tienes a Dios? No tienes nada. No tenemos nada si no lo tenemos a Él. Ahora, si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Porque quien tiene al Padre tiene al Hijo. Y quien tiene al Hijo lo tiene todo. Yo no soy de persona de pedirle nada a nadie. Yo le pido a Dios. Porque yo creo que quien me invitó a esta fiesta se llama Dios. Y Él lo hará. Como lo va a hacer contigo, lo va a hacer con el otro, con el otro, con el otro. Y lo seguirá haciendo. Porque Él jamás, nunca dejará de ser Dios. Y no importa lo que usted haga. Si usted va derecho por el camino y se arrepiente porque somos imperfectos, Dios reestructura tu vida y te pone en la peña. Y cuando tú le des con el palo a la peña, brotará agua de vida eterna para tu vida. Pasa adoración. Vamos a adorar al Rey de Reyes. Hermano, Cristo es la peña de Oreb, que está brotando ríos de agua viva para nosotros. Aquellos que están sintonizando por internet y acaba de ver el culto de cómo escuchar la voz de Dios, repita conmigo esta oración y venga al camino para que usted reciba el Espíritu Santo de Dios que le da vida y salvación. Y repita conmigo esta oración. Señor Jesús, en este momento yo abro las puertas de mi corazón para que tu Espíritu Santo venga a morar en mí, a tal magnitud que yo pueda, Señor, ver con tus ojos, pensar con tu mente, hablar con tu boca, escuchar con tus oídos y sobre todo amar con el corazón que tú me amas. Perdona mis ofensas, como yo también perdono a los que me han ofendido. No me permitas que la tentación llegue a mí. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y dame la salvación.
Te lo pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Si usted hizo esta oración conmigo y usted está fuera de Puerto Rico o está distante de Guaynabo, busque una iglesia cristocéntrica para que reciba el mensaje de la cruz. Y créame que usted y su casa, como dice Josué, serán salvos y le servirán a un Cristo vivo. Que Dios le bendiga y será hasta una próxima ocasión.